Título del libro: Las luces de septiembre. Autor: Carlos Ruiz Zafón. Editorial: Lecturlandia. Narrado por Yarit Emanuel Romero Guzmán. Capítulo 8. Incógnito. 3 días pasaron sin que Irene recibiese noticia alguna de Ismael. No había rastro del muchacho en el pueblo y su velero no se veía en los muelles. Una frente tormentosa barría la costa de Dormandia y tendía un manto de ceniza sobre la bahía que habría de prolongarse por el espacio casi una semana. Las calles del pueblo permanecían altergadas bajo la tenue llovizna. Las mañanas que Han hizo su último viaje hasta el pequeño cementerio en lo alto de la colina que alzaba el noreste de la Bahía Azul, la procesión llegó hasta las puertas del recinto y por expreso de deseo de la familia, la ceremonia final se celebró en la más estricta intimidad. Mientras las gentes del pueblo volvían a su casa bajo la lluvia en silencio a la sombra del recuerdo de la muchacha, Lázaro se ofreció a acompañar a Simón y a sus hijos de vuelta a la casa del cabo, mientras la congregación se dispersaba como un banco de niebla. Al amanecer fue entonces cuando Irene avistó la silueta solitaria de Ismael en alto del riosco, que coronaba a los acantilados que bordeaban el cementerio contemplando el mar de plomo. Bastó una mirada entre ella y su madre para que Simón asistiera y la dejase marchar. Al poco el coche de Lázaro se alejaba por carretera de las ermitas de Saint Roland e Irene descendía la senda que conducía a los acantilados. En el horizonte se distinguía el fragor de la tormenta eléctrica. Sobre el mar encendía mantos de las tras de las nubes, que semejantes tanques de metal candente. La muchacha encontró a Ismael sentado sobre una roca, la mirada perdida en el océano. A lo lejos el islote del faro y el cabo se perdían en la neblina. De vuelta al pueblo y sin previo aviso, Ismael desveló a Irene en su paradero durante los últimos 3 días. El muchacho inició su relato desde el momento en el que tuvo conocimiento de la noticia. Había partido de Cañeros rumbo al islote del faro tratando de escapar un sentimiento del que no había escapatoria posible. Las horas que siguieron hasta el alba permitieron aclarar su mente y concentración su atención en una nueva luz final del túnel, desenmascarar al responsable de aquella desgracia y hacer pagar por ello. El anhelo de vergüenza parecía un único antídoto capaz de mitigar el dolor. La explicación de la gendarmería no satisfacían en absoluto el secretismo con las autoridades locales. Habían llevado el caso, le resultaba cuando menos sospechoso. En algún momento previo al amanecer del siguiente día, Ismael ya había decidido iniciar sus propias pesquisas a cualquier precio. A partir de ahí no había reglas. Aquella misma noche Ismael se colocó de improvisado laboratorio forense del doctor Giraud. Con la ayuda de su audacia y un par de tenazas, cegó eslabones de cadena y todo lo que se interponía. Irene escuchó a medio camino entre el asombro y la incredulidad cómo Ismael se había introducido en los fúnebres dependencias esperando que Giraud se retirase, y entonces entre la neblina de forma y penumbra espectral había buscado curiosamente en los archivos del doctor la carpeta referente a Hannah, donde había sacado la sangre fría necesaria para semejante pirueta. Excavada por ver, pero evidentemente no se había proporcionado el dúo de cadáveres que se encontró cubiertos por velos. Pertenecían a un par de buzones que había tenido la mala fortuna de sumergirse en cortina corriente submarina en el estrecho de la Roche la noche anterior, mientras trataban de recuperar la carga de un velero encallado en el arrecife. Irene, pálida como una muñeca de porcelana, escuchó el macro relato del cabo a rabo, incluyendo la tropezón de Ismael con una de las mesas de la operación, una que la narración del muchacho regresó al aire libre. La joven suspiró. Ismael se había llevado la carpeta a su velero y habían pasado 2 horas tratando de desbrozar la selva de palabrería y jerga médica del doctor Giraud. Irene tragó saliva. ¿Cómo murió entonces?, murmuró.
Ismael le miró directamente a los ojos, un extraño brillo relucía en los suyos. No saben cómo, pero sí saben porque el informe directamente oficial es paracárdico, explicó, pero en su análisis final, Giraun anotó que su opinión personal, Hannah vio en algo bosque que le provocó un ataque de pánico. Pánico, la palabra se perdió en el eco de su mente. Su amiga Hannah había muerto de miedo y lo que fuera le había causado aquel terror seguía en el bosque. Fue el domingo, ¿no?, dijo Irene. Algo tuvo que suceder durante ese día. Ismael asistió lentamente. Era obvio que el muchacho había pasado de lo mismo mucho antes que ella. O a la noche anterior surgió Ismael y Irene le dirigió su mirada extraña. Hannah pasó de noche en Cameron. Al día siguiente no había ya rastro de Hannah. No hasta que la encontraran muerta en el bosque, dijo el chico. ¿Qué quieres decir? Estuvo en el bosque. Hay marcas, ramas rotas, hubo una lucha, alguien persiguió a Hannah desde la casa. Desde Cameron. Ismael asintió de nuevo. Necesitamos saber qué es lo que sucedió el día anterior a su desaparición. Tal vez eso explicó quién la persiguió en el bosque y cómo podemos hacer eso. Quiero decir que la policía apuntó a Irene. Solo se me ocurre un modo. Cameron, murmuró ella, exactamente esta noche. El crepúsculo abría requisición de cobre entre el manto de nubes tormentosas en el tránsito desde el horizonte. A medida que las sombras se extendían sobre la bahía, la noche dejaba ver un claro en bóveda del cielo, a través del cual podía apreciarse un círculo de luz casi perfecto, que perfilaba a la luna creciente. Su lumbre de plata dibujaba un tapiz de reflejos en la habitación de Irene. La muchacha alzó por un momento la vista diario a Alma Maltís y contempló aquella esfera que le sonreía. Desde el firmamento, 24 horas más y su circunferencia sería completa. La tercera luna llena del sitio, la noche más de las más caras en Bahía Azul. En este momento, sin embargo, la silueta de la luna adquirió otro significado para ella. Al cabo de pocos minutos acudiría a su cita secretaria con Ismael en el umbral del bosque. La idea atravesada de la negrura e introducirse en las profundidades insondables de Cameron le parecía ahora una imprudencia, o mejor, un disparate. Por otro lado, se sentía tan incapaz de fallar a Ismael en esos momentos como se había sentido aquella misma tarde cuando el muchacho había anunciado su intención de acudir de Lázaro Jan en busca de respuesta acerca de la muerte de Hannah. Como no podía aclarar sus pensamientos, la muchacha retornó el diario de Almas Maltís y se refugió en sus páginas. Hace 3 días que no sé nada de él. Partió de improviso a la medianoche, convencido de que aquel, si se alejaba de mí, la sombra lo seguiría a él. No quiso decirme a dónde se dirigía, pero sospecho que buscó refugio en el islote del Faro. Siempre acudía a ese lugar solitario en busca de paz y tengo la impresión de que esta vez ha regresado ahí como un niño aterrorizado a enfrentar su pesadilla. Su ausencia, sin embargo, me ha hecho dudar de cuánto había crecido hasta ahora. La sombra no ha vuelto en estos 3 días. He permanecido encerrada en mi habitación rodeada de luces, velas y faroles de aceite. Ni un solo rincón de la estancia permanecía en la oscuridad. Apenas he podido conciliar el sueño. Mientras escribo estas líneas en plena noche, puedo ver desde mis ventanas el islote y el faro. Entre la niebla, una luz brilla entre las rocas. Sé que es solo confinado en la prisión a la que se ha condenado. No puedo permanecer ni una hora más aquí. Si debemos enfrentar a esta pesadilla, deseo que lo hagamos juntos, y si debemos permanecer en el interno, que igual manera lo hagamos unidos. Ya no me importa vivir un día más o menos de esta locura. Estoy segura de la sombra no nos dará tregua. No puede soportar otra semana más como esta. Tengo la conciencia limpia y mi alma está en paz consigo misma. El miedo de los primeros días es ahora ya solo cansancio y desesperanza. Mañana, mientras las gentes del pueblo celebran el baile de máscaras en la plaza principal, tomaré el bote en el puerto y partiré en busca. No me importan las consecuencias, estoy preparado para aceptarlas. Me basta con estar a su lado y serle de ayuda hasta el último momento. Algo dentro de mí dice que tal vez
quede una posibilidad para nosotros de volver a vivir una vida normal, feliz, en paz. No aspiró a nada. El impacto de una minúscula piedra sobre su ventana le arrancó la lectura. Irene cerró su libro y echó un vistazo al exterior. Ismael esperaban en el umbral del bosque, lentamente mientras se ponían una gruesa chaqueta. Del punto la luna se ocultó tras las nubes. Irene observó cuidadosamente a su madre desde lo alto de la escalera. Una vez más Simón se había rendido al sueño de la butaca favorita frente a la ventana que contemplaba la bahía. Un libro yacía sobre su regazo y sus lentes de lectura permanecían caídos sobre su nariz como su trineo en lo trampolín. En un rincón un radio en una madera elaborada con caprichos motivos de art nouveau susurraba los acordes tremendistas de una serie detectivesco. Aprovechando semejante camuflaje, Irene pasó puntillas frente a Simón y colocó en la cocina que daba al patio trasero de la casa de cabo. Toda la operación apenas llevó 15 segundos. Esta historia continuará.